Muy buen día a todos. Les agradezco su atención. Mi nombre es Darío Machuca. Actualmente trabajo en el Departamento de Protección del Consulado de México en Presidio, Texas. Y a continuación voy a dar una breve explicación del material que he estado estudiando a lo largo del curso de protección en el marco de la diplomacia consular. Muchas gracias. Génesis de la diplomacia consular. Actualmente, la ampliación de las relaciones exteriores de los países en el mundo ha incrementado la demanda de servicios consulares para la atención de sus connacionales que viajan al extranjero. Es decir, que actualmente, debido a la movilización de las personas de un país a otro, pues se requiere de mayor asistencia y protección consular, estableciendo las siguientes causas. Práctica consular mexicana. Para conocer más a fondo sobre este tema, es necesario distinguir cómo se dividen las representaciones de México en el exterior, la cual inició con las embajadas, las cuales se encargan de las relaciones entre un Estado con otro, las misiones diplomáticas permanentes, las cuales se ocupan de relaciones Estado y organismos internacionales, y las oficinas consulares que atienden dentro de su circunscripción las relaciones entre el Estado, las y los connacionales y las autoridades locales. Cabe destacar que México cuenta con 80 embajadas en el mundo, 67 consulados y 8 misiones. Ámbitos de la protección consular. Es importante identificar los rubros de los cuales se compone la protección consular y qué establece cada uno de esos rubros. Por ejemplo, derechos humanos, se trata de orientación de violación de derechos humanos. Migratorio, es orientación en casos de detención por autoridades migratorias, permisos humanitarios, repatriación de personas en situación de vulnerabilidad. Penal, orientación en casos de detención por autoridades, asistencia jurídica en casos de pena capital y traslado de presos a cárceles mexicanas en base al Tratado de Ejecución de Sentencias Penales entre Estados Unidos y México. Laboral, que son orientación en caso de lesiones laborales o salarios no pagados. Administrativo, búsqueda de connacionales, presunción de nacionalidad, traslado de arresto, repatriación de pacientes. Civil, menores en custodia de autoridades extranjeras, orientación sobre demandas civiles, restitución de menores en el extranjero, solicitud de pensiones alimenticias. Y temas de interés particular en el que se brinda orientación y asistencia jurídica en casos de violencia doméstica, así como a víctimas de trata de personas. Es importante resaltar que otra función que considero que debe ser parte de la protección consular son las cartas rogatorias, toda vez que las representaciones consulares ayudan al Poder Judicial a que realicen las diligencias judiciales correspondientes, las cuales son en fin de velar por el interés de la persona solicitante o el actor de la demanda. Y asimismo le da derecho al demandado a defenderse en un juicio. Otra de las funciones primordiales que realizan las representaciones consulares en el exterior
es la protección preventiva. La protección preventiva es aquella acción que está encaminada a reducir riesgos y vulnerabilidades de las personas connacionales en el exterior, donde las representaciones se encargan de brindar la información necesaria a las personas para que ellos conozcan sus derechos y los hagan valer desde el primer momento. Un ejemplo de la protección preventiva puede ser la Semana de Derechos Laborales que realizan los consulados, en la cual se otorgan cursos sobre derechos laborales, se dan asesorías gratuitas sobre derechos laborales y migratorios, talleres informativos sobre prevención de accidentes en el trabajo y asistencia a víctimas de lesiones laborales. También las representaciones consulares se basan en el apoyo de los medios de comunicación, como una conferencia de prensa para abarcar más la información hacia nuestros connacionales, o bien de las redes sociales, toda vez que, como se vio anteriormente, el auge del Internet y de las redes sociales cada vez tiene mayor aumento. Protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Las acciones de asistencia en materia de derecho de familia que lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores se rigen con base en un gran número de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. Es decir, que para llevar ciertos procesos por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores se basa en los diferentes convenios o tratados internacionales, como son la Declaración de los Derechos del Niño, Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estos son algunos de los convenios o tratados en los cuales se basa para desahogar los siguientes procesos, como es en el caso de la adopción, el cual la adopción es un acto jurídico que establece un vínculo de parentesco entre dos personas con una relación análoga a la paternidad. La legislación fija diversas condiciones para quienes desean adoptar un hijo, como ser una edad mínima y o máxima y las necesidades de contar con plena capacidad para el ejercicio de los derechos civiles. Otro proceso en el cual intervienen las representaciones consulares es en los casos de custodia de menores, el cual es el acto jurídico por medio del cual se establece cuál de los progenitores va a vivir y cuidar de los menores tras la separación de divorcio, es decir, cuál de ellos se va a encargar de su educación, de su formación y de pasar el día a día con ellos, que no siempre es entre los padres, puede ser algún familiar o un tercero. En estos casos se observa mucho, por ejemplo, en las, las personas migrantes que llegan a Estados Unidos y que por alguna cuestión son detenidos, son repatriados a México y sus hijos que nacieron en Estados Unidos se quedan ahí y muchas veces se establece un plan de emergencia y designan a una persona de máxima confianza la cual se hace cargo de esa custodia. Otro proceso es la restitución internacional de menores, la cual tiene como fin el rápido retorno de los menores a su lugar de residencia habitual y se refiere a niños o niñas que fueron sustraídos o retenidos ilícitamente en el extranjero por el padre, la madre o algún otro familiar. ¿En qué casos se aplica? Bueno, pues como menciona, sustracción o retención, pues la sustracción se refiere a cuando uno de los progenitores o familiar eh, se lleva de manera ilegal al hijo sin el consentimiento de la pareja o de los padres y se lo lleva a vivir a otro país. Entonces, en ese caso, entra la restitución internacional de menores por motivo de sustracción. Para el caso de retención, es cuando el padre o alguna persona con el permiso de los padres se lleva al menor, se cumple el plazo en que deben devolver y este no lo regresa. Entonces ahí interviene la restitución internacional de menores por retención. Por último, las representaciones consulares intervienen en los casos de cobro de alimentos en el exterior.
Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos comprenden además los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. En estos casos se observa mucho que existen parejas que por alguna cuestión se separan físicamente y uno de ellos se va a vivir al extranjero. En este caso, la persona que se queda en México descubre dónde se encuentra viviendo y el lugar de trabajo, y en base a esa información y a una sentencia judicial, o en caso de que no haya una sentencia judicial por alguna autoridad mexicana, se solicita el apoyo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que por medio de esa oficina se acude a la oficina de Child Support, así se llama la oficina para el cobro de alimentos en Estados Unidos, y se haga el descuento correspondiente o bien determinen qué porcentaje se le debe otorgar al menor. Atención consular integral. Los aspectos que siempre se deben de tener presentes en la atención a un caso de protección, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 7 establece que los servidores públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen los servicios públicos. Asimismo, se establecen recomendaciones para atender un caso de protección, como lo son establecer confianza y suscitar empatía. A esto se refiere que hay que mantener un trato amable, sin exagerar, mostrar interés al escuchar, ofrecer un ambiente agradable e identificar el estado anímico. También establece otro punto, como es el identificar el perfil de la persona migrante, es decir, sexo, etnia, condición socioeconómica, edad, entre otras. Otro punto, identificar las necesidades específicas de las personas migrantes mexicanas. Aquí se trata de escuchar atentamente a la persona, preguntar puntualmente lo que es relevante y preguntar cuáles son las necesidades primordiales. Otro punto también sería buscar y valorar las alternativas de solución junto con la persona migrante. Aquí es muy importante informar a la persona qué es lo que se puede hacer por ella de acuerdo a las facultades y competencias, explicar las alternativas de solución y siempre respetar la opción que esa persona elija. Otro punto es informar las implicaciones de la alternativa seleccionada. Se debe informar a la persona mexicana los aspectos generales de la solución que, que se elija y orientarla sobre los requisitos y procesos para lograr ese objetivo. Por último, es importante que la persona no cuente o tenga alguna duda. Por otra parte, al no otorgar un servicio consular bajo las recomendaciones y aspectos antes mencionados, puede llegar el caso a que se inicie un procedimiento administrativo disciplinario para miembros del SEM, como es el caso que se aplican medidas disciplinarias, las cuales consisten en amonestación y apercibimiento y pueden ser ejercidas por jefes de misiones diplomáticas, de representaciones consulares y de unidades administrativas que tengan a su cargo personal del SEM. Asimismo, el artículo 57 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece las sanciones, que son amonestación, sanción económica, suspensión y destitución. Bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco su atención. Que tengan muy buen día y nos vemos en el siguiente video de protección preventiva.